Nosotros continuamos, Jorge, y vamos a saludar de inmediato al señor Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú, el IGP. Señor Tavera, bienvenido nuevamente a TV Perú. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Ayer tuvimos suerte de conversar cuando se produjo recién este evento telúrico. Por favor, ahora tenemos ya el panorama, digamos, más calmado a nivel de la población. Y las personas deben saber exactamente qué respecto a un terremoto, sobre todo diferenciar cuándo es un temblor, cuándo es un terremoto y qué hacer cuando ocurre precisamente el evento sísmico. Bueno, he tratado de explicar un poquito el día de ayer lo que podemos entender, ¿no? Por sismo, temblor y terremoto. Y usted en la pregunta acaba de mencionar las tres palabras. En realidad son sinónimos, significan lo mismo. Sismo, temblor, terremoto significa vibración súbita del suelo al paso de las ondas generadas por un sismo. El problema es que la población está acostumbrada a llamarle terremoto cuando el sacudimiento del suelo pues genera daños en algunas viviendas y esto ocasiona daño en personas o se genera algún tipo de deslizamiento o daños en carreteras, caídas de piedras, etcétera, ¿no? Y le llama temblor cuando el suelo se sacude pues y no produce ninguno de estos procesos, ¿no? Pero en general todos son sismos, todos son terremotos, todos son temblores. Lo que hay que marcar aquí de manera importante es realmente el nivel de sacudimiento del suelo. Y eso ha sido muy fuerte, muy intenso en el área epicentral, en un área aproximadamente de 100 kilómetros. El sacudimiento ha sido muy intenso y eso ha generado, como todos sabemos, pues el colapso o el daño de algunas viviendas que son hechas de adobe, de arcilla, de madera, desprendimientos de piedras y tierra en las zonas de ladera donde han cerrado, ha cortado algunas vías de comunicación y también algunas vías también se han dañado, ¿no? ¿Y tiene relación Entonces, con la profundidad o si ese temblor se produce en superficie? mire, la profundidad ha sido bastante importante porque las ondas sísmicas han llegado con menor amplitud, mayor intensidad a la superficie. Si el evento hubiera sido un poco más superficial, como los que ocurren frecuentemente en la región San Martín, el daño hubiera sido mucho mayor, o sea, el daño también hubiera concentrado probablemente un área muy pequeña, pero el daño hubiera sido mucho mayor. El estar a 131 kilómetros de profundidad ha reducido el nivel de sacudimiento del suelo, pero también ha permitido que este sacudimiento del suelo haya sido percibido pues hasta Ecuador, Colombia y como todos sabemos también hasta la ciudad de Lima, que está a una distancia más o menos de 800 kilómetros de la zona donde ocurrió el sismo. ¿Qué características propias tiene un temblor en la zona selva de nuestro país? Ese mismo día, más temprano, tuvimos un sismo también en el Callao, estamos hablando de zona costera, litoral. ¿Cuáles son las características distintas, digamos, para estas regiones del país? Bueno, mire, el sismo de que ocurrió frente al Callao a primeras horas de la mañana, 1:32 de la mañana, es un sismo que se produce básicamente por la fricción de placas, por el contacto de la fricción de las placas, la de Nazca y la sudamericana, a una profundidad del orden de los 60 kilómetros. Es muy diferente este proceso con el que dio origen al sismo de la zona de selva, ¿no? Es un sismo que se produce a la profundidad que ya hemos comentado, pero por la ruptura de la placa de Nazca, la ruptura interna de la placa de Nazca, ¿no? Y este sismo no es el primero que ocurre en la región. Ya hemos tenido un sismo con magnitud mayor en el año 2019 y también sismos en el 2010, en el 2005, que han generado los mismos efectos en superficie, daños en viviendas de adobe y barro, y también daños en las carreteras y desprendimiento de tierra y piedras en las zonas de laderas. Señor Tavera, usted como voz autorizada, y esto lo reiteramos siempre porque hay nuevamente que desmitificar todo lo que se dice respecto a los sismos, no tiene nada que ver entonces con una estación del año, con viento, con lluvia, porque es, digamos, la información casi inmediata que se propaga en redes sociales. Y aquí habría que hacer un llamado a toda la población respecto a este tipo de datos. Bueno, en realidad, mire, siempre estamos un poco ligados a las costumbres o a las creencias, ¿no? de la población. Y aparentemente el día anterior, ¿no? El día sábado, hubo en la zona mucho viento y pensaron de que el viento pues era el causante o el aviso, ¿no? De que iba a haber un sismo de estas características. Pero siempre ocurre esto, ¿no? Siempre tratamos de asociar un proceso o un sismo con lo que ocurrió horas antes, minutos antes, ¿no? Y algunas personas también lo asocian a lo que viene después.
creo que inmediatamente después del sismo, en horas de la mañana, comenzó a llover en la zona. Pues, ¿no? Yo esperaba sinceramente que las personas digan también, ¿no? El sismo trajo la lluvia, ¿no? Pero eso no es cierto en realidad, no son los procesos atmosféricos o del clima son completamente aislados de lo que ocurre en el interior del planeta Tierra. De acuerdo. Entonces, para cerrar esta entrevista y aprovechando también la conciencia cívica ciudadana que debemos tener al respecto, los ejercicios preventivos, ¿qué tanto nos están sirviendo como peruanos para tener una mejor reacción? Ahora que estamos en tiempos de pandemia, ya se habló de incluir las mascarillas y algunas medicinas relacionadas, ¿no?, al tratamiento de familiares específicos. Pero ¿qué tanto estamos asumiendo con responsabilidad estos ejercicios para reaccionar, sobre todo en horas de la noche, cuando eventualmente puede cortarse el fluido eléctrico, como ocurre en algunas regiones? ¿Qué evaluación tiene, digamos, del comportamiento social? Mire, yo creo que ha habido estos dos sismos, más allá del daño que han causado, yo creo que han sido muy importantes, porque el sismo que ocurrió en la madrugada, 1:32 de la mañana, frente al Callao, nuevamente debe recordarles a todos los habitantes o las regiones de la zona costera que vivimos en un país altamente sísmico y que en algún momento pues, puede ocurrir un sismo de magnitud mayor. Eso es muy importante. Ya les hemos comentado de que hay gran cantidad de energía acumulada frente a la región central del Perú. Y el sismo de la zona de selva, yo creo que también es un sismo importante porque nos recuerda a todos los peruanos que realmente ninguna región del Perú está libre de ser afectada por la ocurrencia de un evento sísmico de estas características. Entonces es importante que realmente seamos parte de los ejercicios que Defensa Civil ha comenzado ya a gestionar para recordar a la población lo que debe hacer antes, durante y después de un sismo. Pero lamentablemente no toda la población participa. Siempre las estadísticas finales dicen que solo participaron el 25, el 30% de la población. El resto de la población le es indiferente estar preparándose. Entonces yo creo que la población también tiene que tomar muy en cuenta, repito, somos un país altamente sísmico y no deberíamos gastar mucho esfuerzo en querer saber cuándo va a ocurrir el sismo. El sismo va a ocurrir, tarde o temprano va a ocurrir. Lo que tenemos que hacer es comenzar a prepararnos revisando nuestra vivienda, cómo ha sido construida, qué material se ha utilizado, sobre qué suelo se ha construido. Eso va a ser importante para poder tener una idea si nuestra vivienda puede o no colapsar durante un sismo y hacer nuestros propios simulacros. Si hacemos eso, estamos haciendo prevención. Y si hacemos eso, estamos sembrando cultura de prevención. Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos. Nos queda como reflexión y como tarea permanente, ¿no? Señor Hernando Tavera, muy amable, gracias como siempre por su tiempo, su disponibilidad.